El fútbol soccer se ha vuelto con el pasar del tiempo uno de los mejores deportes que ha pisado el planeta Tierra. O, sin miedo a equivocarme, simplemente se trata del mejor, ya que el mismo genera emociones indescriptibles a sus seguidores. Emociones que los hace sentir vivos. Hola, me presento, mi nombre es Archivín, y en compañía de Archivo Azul te presentamos el siguiente iceberg, el cual tendrá en sus primeros niveles datos curiosos o poco misteriosos, para así irnos adentrando poco a poco a los niveles más profundos, niveles que encierran datos sumamente tétricos, bizarros y poco conocidos de la temática. Así que prepárate física y psicológicamente porque estás a punto de ver el verdadero iceberg del fútbol. Comencemos. Corrupción en la FIFA. El caso de corrupción en la FIFA, también denominado en el ámbito mediático como FIFA Gate, fue un escándalo deportivo, luego de que las autoridades suizas irrumpieran sorpresivamente en un hotel de Zúrich, Suiza, como resultado de años de numerosas investigaciones de casos de corrupción en los que el máximo ente del fútbol mundial se ha visto involucrado, como por ejemplo sobornos, fraudes y lavado de dinero. Las acusaciones más fuertes en contra de tal institución se encuentra un soborno de $110 millones relacionados con la Copa América Centenario 2016 celebrada en Estados Unidos, más específicamente para tratar de influir en la decisión de quién iban a ser los patrocinadores mayoritarios de ropa deportiva en aquel evento. También se comenta que anterior a eso otro soborno de $150 millones fue desembolsado para amañar el proceso de selección de selecciones nacionales para la Copa Mundial de la FIFA 2010, para así concluir con la compra de la presidencia FIFA. En las elecciones que se dieron un año después en las elecciones del 2011 de dicho instituto. La lista de implicados suma un total de 16 personas, las cuales fueron capturadas o que están en proceso de. Para cumplir con su condena, fueron dejando libres vacantes que iban desde presidencias a vicepresidencias de diferentes federaciones nacionales de fútbol. Lo interesante sería saber qué marcas eran las que aportaban el dinero, ya que hasta la fecha no han dicho nada al respecto. Las mordidas de Luis Suárez. Luis Suárez fue sin dudas uno de los jugadores más exponentes internacionalmente hablando de la década pasada. Esto debido a su gran talento en el balompié, llegando a jugar en equipos como el Ajax, Liverpool y el Club Barcelona de Lionel Messi. Vaya, su carrera es larga, por eso mismo resulta algo extraño su manía al querer morder a los demás en pleno fuego. Esto lo vemos reflejado en múltiples casos, como por ejemplo mientras jugaba en el Ajax de Holanda en el 2010, más específicamente en el juego contra el PSV, en donde a Suárez se le ocurrió morder a un jugador enfrente del árbitro, decisión que le costaría 7 juegos de suspensión. Aún así, a Suárez no se le quitaría la maña de morder a los demás, pues en tan solo 3 años después se le ocurriría echar otra vez la mordida, pero ahora jugando para el Liverpool, volviendo a quedar suspendido, pero ahora durante 10 partidos. Y por si eso no fuera poco, a tan solo un año de haber sucedido eso, a Suárez le volverían a entrar las ganas de morder, pero ahora en la mismísima Copa del Mundo Brasil 2014, jugando para Uruguay. La mordida la daría contra el italiano Giorgio Chiellini, haciéndose la más famosa hasta el momento y merecedora de una serie de memes los cuales estás viendo en este momento. Eriksen 2020. Christian Eriksen es un jugador mediocampista danés que marcaría un antes y un después en el fútbol internacional,
luego de haber sufrido un infarto en pleno partido y sobrevivir sin ningún problema profesionalmente hablando. El suceso en sí sucedió durante el partido de la Eurocopa 2020 entre Dinamarca y Finlandia. Más específicamente al minuto 43, el futbolista danés se desvanecería en el terreno de juego y en cuanto el mediocampista cayó al césped, las asistencias entrarían al instante para reanimarlo. Al darse cuenta que Eriksen sufría un paro cardíaco, todos los miembros del equipo danés entrarían en pánico, para después hacer una barricada alrededor de él mientras era atendido y así entre lágrimas y rezos esperaban a que sobreviviera, lo cual para la buena suerte de Christian sucedería siendo retirado de la cancha al observarse que estaba consciente. Actualmente dicho jugador se encuentra activo jugando para el club Brentford de la Premier League, esto luego de haberse implantado un desfibrilador cardioversor en el corazón. Tal aparato es prohibido en algunas ligas de fútbol, como por ejemplo la Liga de Italia en donde jugaba Eriksen para el Inter de Milán. Siendo sincero, desconozco si este jugador se trata del primero en salir con un marcapasos a la cancha profesional, pero una cosa sí queda clara, la cual es su gran coraje y valentía para seguir con su pasión. Mason Greenwood. Mason Greenwood es un jugador inglés militante hasta ahora del Manchester United de la Premier League. Digo hasta ahora porque actualmente se encuentra suspendido hasta que resuelva sus problemas legales, ya que desde hace 2 años viene enfrentando una serie de denuncias en las cuales se le acusa de varios delitos sexuales, con por lo menos 5 diferentes mujeres, incluida a la que fue en su momento su pareja oficial. Los abusos que supuestamente Greenwood ejecutaba en sus víctimas se listan de la siguiente manera: maltrato físico, maltrato psicológico, abuso sexual y abuso de confianza. Teniendo todo esto en cuenta, pareciera ser que la carrera del jugador de los Diablos Rojos ingleses se estuviera derrumbando, pues hasta las mismas marcas patrocinadoras del jugador se retiraron de él al no quererse ver ligadas a un depredador sexual. Aún así, es demasiado pronto ponerle ese sobrenombre, pues aún está en espera de llevar un juicio que lo declare culpable o inocente. ¿Crees que tal jugador haya cometido tales acusaciones? Benjamín Mendy. Al igual que el jugador mencionado en el punto anterior a este, Benjamín Mendy, jugador del Manchester City, fue acusado de violación sexual, quedando detenido hace apenas el año pasado, para después salir de prisión luego de haber pagado una fianza con la condición de asistir a un juicio en su contra, por los presuntos delitos que incluyen 2 cargos de violación que supuestamente ocurrieron el 11 de octubre de 2020 por contacto sexual sin autorización y el 2 de enero del año pasado por presunta violación. Siendo suspendido así del Manchester City al ver que Benjamín tiene el caso casi perdido. Una lástima, pues no hicieron uso del dicho que reza lo siguiente: esto no se acaba hasta que se acaba. Ola de abusos dirigidos a los jugadores en redes sociales. Las redes sociales han demostrado ser una gran herramienta para la comunicación humana, dado a que ahí podemos postear fotos, mensajes y videos que en teoría resulta ser bueno. Eso hasta el momento en el que alguien incita al odio. Tal escenario se ve muy recurrente en el fútbol, por parte de aficionados radicales que no miden las consecuencias de sus actos. Ejemplos hay muchos. Uno de ellos sería el vivido en el 2008, hacia el recién nombrado director técnico del Chelsea, Abraham Grant, mismo que recibiría una lluvia de correos antisemitas en su contra. O el caso de Valery Pelleita, portero del Herengi Borough en aquel entonces, el cual durante un partido de clasificación sería escupido y apedrado por los mismos fanáticos del equipo, los cuales culminarían insultándolo a gritos que decían "vete c***o negro". No contentos con eso,
esos mismos fanáticos se mofarían de tal momento en redes sociales con total impunidad, haciendo crecer más el odio hacia el jugador, el cual decidiría irse por no aguantar la presión social, habiendo así otros tantos casos de abuso hacia jugadores de fútbol a nivel mundial, que si los nombramos en este video se tornaría extremadamente largo, pero que, ojo, esto no debiese suceder para que las cosas no pasen a mayores, como la que pasó hace recientemente en México en el Estadio Corregidora del Querétaro, lugar sede de una de las mayores riñas vistas entre aficionados del fútbol, misma que según las malas lenguas sucedería luego de un post viral en Facebook que le incitaba. Pero, ¿cuál es tu opinión? ¿Crees que estoy exagerando o se trata probablemente de algo real? Crímenes cometidos por jugadores. Tal vez este punto parezca muy parecido a otros mencionados anteriormente, y la verdad te doy la razón, pues lo único que lo distingue de los demás es que aquí se tocan nombres de jugadores que verdaderamente se les ha dictado sentencia y que no están en espera de algún juicio que los declare culpables o inocentes, debido a que hace tiempo perdieron la posible inocencia que pudiesen tener. Comenzando la lista de esta manera. Portero, Bruno Fernández, fue condenado en el año 2010 a 22 años de prisión por ordenar el asesinato de la madre de su hijo. Pasó 7 años en prisión y luego volvió al fútbol. Actualmente, el brasileño juega en el Boa Esporte. Lateral derecho, Serge Aurier, el extremo francés, durante su etapa en el PSG, fue condenado a 2 meses de prisión por golpear a un policía. Además, Aurier también fue suspendido del primer equipo por dirigir insultos homofóbicos hacia Laurent Blanc. Centrocampista, Rubén Semedo, el jugador portugués, estuvo en prisión preventiva después de ser acusado de tentativa de homicidio, agresión, robo a mano armada e intimidación en ese mismo año. El Villarreal habría suspendido su contrato y su salario para así cortar toda relación con él. Actualmente sigue con su carrera en el Porto, después de haber pagado una fianza e indemnización para salir libre. Lateral izquierdo, Alexis Zárate, el jugador argentino fue condenado en el año 2020 a 6 años y 6 meses por violación. Aún está cumpliendo con su condena. Copa Mundial Qatar 2022 y su lado oscuro. Uno de los temas más tocados y respectivamente silenciados de la Copa del Mundo 2022 fue el trato a los trabajadores contratados para construir la infraestructura necesaria para el Mundial. Recordemos que en ese país la mano de obra principal se ubica en los migrantes de países vecinos como la India, Irán, Irak, Egipto, entre otros, siendo ahí en donde radica el problema, pues en sus condiciones de migrantes los hacen más vulnerables debido a los vacíos legales en las leyes de Qatar hacia ese tipo de personas, que según la secretaria general de la Confederación Sindical Internacional, Shara Burrow, describió a los trabajadores como básicamente esclavos, ya que según sus propias palabras, a estos se les quitaban sus visas y pasaportes para ponerlos en condición de indocumentados y de esa forma chantajearlos para que trabajasen tiempo extra gratis. Eso sin contar también que se les hacía firmar nóminas sin siquiera recibir un sueldo, a cambio de dejarlos ir a sus hogares. Una cosa de locos, pero bueno, ni hablemos de las mujeres que trabajan ahí porque la cosa empeora a niveles catastróficos, como el caso de la joven economista mexicana que fue a trabajar ahí para luego ser violada por un compañero del trabajo que, para colmo, al querer ella exigir sus derechos con una denuncia, sería condenada a 27 latigazos por tratar de enjuiciar a su agresor. Lástima que se haya elegido un lugar así como sede de un mundial. Sin dudas, ahí pesó más el dinero que la dignidad humana.
Tragedia de Hillsborough. Se conoce como la tragedia de Hillsborough al suceso ocurrido el sábado 15 de abril de 1989 en el estadio de Hillsborough, en Sheffield, Inglaterra, en el que fallecieron 97 personas aplastadas contra las vallas del estadio a causa de una avalancha. El suceso tuvo lugar durante el partido de fútbol entre el Liverpool y el Nottingham Forest, correspondiente a las semifinales de la Copa de Inglaterra. Las 97 personas fallecidas eran aficionadas del Liverpool. La investigación posterior concluyó que las causas no habían tenido que ver con ninguna acción violenta por parte de los aficionados, sino a causa del exceso de aforo y el mal estado del estadio, que no cumplía los requisitos de seguridad necesarios. Las convulsiones de Ronaldo antes de la final del Mundial Francia 98. Ronaldo fue sin duda alguna el mejor jugador del mundo en su momento. Tal investidura lo llevaría a cargar sobre sus hombros una enorme presión mediática al no equivocarse en la cancha, pues él era el crack, la estrella, el ídolo, cosa que posiblemente para él se trataba de algo serio. Aún así, eso no lo dejaría exento de ser un ser humano con todo lo que ello conlleva, siendo esta la respuesta de por qué al Ronaldo le dieron convulsiones a tan solo 6 horas de jugar la final de la Copa Mundial, contra el que fuese el anfitrión, o sea, Francia. El relato como tal cuenta que poco después de que Ronaldo acabara de cenar, se le vería tendido en la cama con un color totalmente pálido y con la lengua retorcida, acompañado de una respiración arrítmica como si no pudiese hacerlo. El testigo de todo ello sería su compañero de selección, Roberto Carlos, el cual gritaría desesperado para pedir ayuda. Fue de esa forma en la que se pudo asistir médicamente a Ronaldo para ponerlo a salvo, lográndolo con éxito para después realizarle unos análisis médicos de emergencia, mismos que revelarían que a Ronaldo no le pasaba absolutamente nada orgánicamente hablando, y que todo habría sido fruto de su nerviosismo al querer ganar la Copa Mundial a toda costa, según su médico. Por eso mismo sería puesto en la plantilla titular a última hora. Por supuesto, Ronaldo nunca aceptaría esa versión, puesto que lo dejaría como un débil o cobarde mental, que para aquel tiempo era una ofensa muy grande. De igual forma, ¿cuál es tu opinión? ¿Crees que a Ronaldo le agarraría un ataque de estrés? El enorme traspaso de Di Stéfano al Real Madrid. Alfredo Di Stéfano protagonizó, con toda probabilidad, el fichaje más polémico de la historia del fútbol español. La controversia surge por la decisión de muchos jugadores de América y Europa de irse a jugar al campeonato colombiano de la División Mayor de Colombia, donde pagaban más y donde fueron aceptados sin traspasos y al margen de la FIFA. Uno de esos jugadores fue Di Stéfano, quien ingresó en las filas del Club Deportivo Los Millonarios en 1949. La FIFA por su parte estaba preocupada por el tono que adquiría la situación, consideraba que ese torneo no era legal e incluso impuso sanciones a ese país. Siendo así que en el año 1951, Otorino Barassi llegó a un pacto con la División Mayor de Colombia en el llamado Pacto de Lima. En este, la FIFA acordó que los jugadores recalados en equipos del citado país seguirían perteneciendo a los clubes colombianos hasta diciembre de 1954 y que, a partir de esa fecha, pasarían a pertenecer a los clubes de origen, periodo durante el cual no podían ser traspasados. Con esto, la Liga Colombiana contaba con el respaldo de la FIFA y a sus equipos se les permitió jugar amistosos fuera de Colombia. El delantero hispano-argentino, quien era prácticamente desconocido en España hasta entonces, entusiasmó a todos cuantos asistieron a la celebración de las bodas de oro del Real Madrid en marzo de 1952. Festejos a los cuales se les programó un torneo futbolístico al que acudió el Club Deportivo Los Millonarios de Bogotá.
Santiago Bernabéu y José Samitier, presidente del Real Madrid y secretario técnico del Barcelona, asistieron al partido y quedaron fascinados con el juego de Di Stéfano. Ese mismo verano el presidente del club colombiano Alfonso Senior y el presidente del Real Madrid, el señor Santiago Bernabéu, se hicieron muy amigos tras la disputa de 4 amistosos en América en una gira del club español por el continente americano. A finales de 1952. El jugador, cansado de tantos partidos amistosos y de viajes con su nuevo club, regresó a Buenos Aires. Al mismo tiempo, en el que el club Barcelona vio como su jugador estrella, Ladislao Kubale, enfermaba de tuberculosis y para suplir su ausencia, decidieron viajar para fichar a Di Stéfano y le pagó un adelanto de 2 millones de pesetas a River Plate, el equipo que en primera instancia poseía la mitad de derechos de tal jugador. Con la condición de que se hiciese efectivo el pago de la mitad del precio antes del 10 de agosto y el resto a pagar a plazos en los sucesivos años. El Real Madrid viajó a Argentina con el mismo propósito, pero llegó después de dichas negociaciones de los barcelonistas, quienes todavía no habían hecho efectivo el pago. Todo ello llevó a un conflicto entre ambos equipos por el pase del jugador. El Barcelona debía conseguir la cesión de los derechos, mientras que el Madrid necesitaba el permiso de River para comprarlo. Viajaron entonces los madrileños a Colombia y llegaron a un acuerdo para el traspaso del jugador con el equipo colombiano. Las circunstancias provocaron un conflicto entre los 4 clubes, legitimando ambos sus respectivas negociaciones, unos por ser poseedores y compradores de unos derechos a expensas de un pago, y otros por ser poseedores y compradores de unos derechos temporales ya pagados. Días después y antes de la fecha límite del día 10 de agosto, los barcelonistas hicieron efectivo el pago, por lo que legítimamente incorporaría a Di Stéfano en sus filas, quien llegó a Barcelona en plenas negociaciones. Sin embargo, la FIFA le avisó al equipo catalán que no podía jugar ni siquiera amistosos hasta finales de 1954 porque, legalmente y hasta esa fecha, pertenecía al Club Deportivo Los Millonarios. Derechos que reclamaron entonces los Millonarios y el Real Madrid para hacer válido su contrato hasta que venciese el Pacto de Lima. Tras las circunstancias, el presidente del club catalán, Enric Martí Carreto, contactó con Alfonso Senior para arreglar la situación con los colombianos y poseer ambos derechos que solucionase el asunto, pero el presidente del Barça, Enric Martí Carreto, declinó pagar los $27.000 que exigió Senior, los cuales habrían solucionado el caso a su favor. Mismos que si fueron pagados por el vicepresidente madridista, Raimundo Saporta. Para solucionar el caso, el 15 de septiembre de 1953 la FIFA decidió autoritariamente autorizar a Di Stéfano a jugar 4 temporadas en España alternativamente, 2 para el Madrid y 2 para el Barcelona, de manera alterna. Ambos compartirían así los derechos federativos. El Barcelona, quien decía haberse sentido presionado durante el pleito, no aceptó la decisión tomada ya que le parecía una situación indigna, presentando su presidente la renuncia en señal de protesta, ya que según el club eran ellos los que tenían los derechos. En tal sentido protestó el entonces ministro de Educación Joaquín Ruiz Jiménez, mismo que citaría el caso Di Stéfano, alegando años después que Bernabéu gozaba de un supuesto favor y poder en el régimen de Franco, capaz de influir en él. Siendo eso, el porque el Madrid tenía cierto favoritismo en la situación. El conflicto y los éxitos en Europa de los merengues fueron tomados por el régimen como una vía para mejorar su imagen a nivel internacional y propagandístico, sumido entonces en un destierro por parte de todos los países vecinos, y se extendió años después una equivocada relación del club madrileño con el franquismo, cuando fue el régimen el que se ayudó de la imagen y los éxitos madridistas para mejorar su cartel internacional. No obstante, se creía que Di Stéfano era verdaderamente de los Millonarios y por consecuencia del Real Madrid, por el Pacto de Lima, hasta que más tarde sería el club catalán quien renunciaría voluntariamente a los derechos del futbolista, dando por finalizada la disputa a favor del Real Madrid. Así,
el jugador comenzó la temporada 1953 a 54 jugando de blanco hasta la resolución del caso. El accidente del futbolista Marcos Alonso. Han transcurrido ya más de 10 años desde aquella madrugada del 2 de mayo del 2011, en la que a las 7:15 de la mañana el futbolista Marcos Alonso Mendoza tuvo el accidente de tráfico por el cual murió una joven de tan solo 19 años de edad, que iba con él y con otras 3 personas más en su vehículo. Suceso que lo haría enfrentarse a hasta 4 años de prisión por 3 delitos: homicidio imprudente, conducción a exceso de velocidad y conducción en estado alcohólico, pues el jugador estaba ebrio mientras manejaba. Lo bueno que para él y también para varias personas en el medio, el dinero es la solución, ya que al poco tiempo después de haber entrado en juicio se llegaría a un acuerdo monetario compensatorio con la familia y hasta con la propia ley, dado a que la misma solo le clausuraría su permiso de conducir por 4 años, saliendo libre a las pocas horas. La mano de Dios. La mano de Dios es el nombre con el que se conoce al gol anotado con dicha parte del cuerpo por el futbolista argentino Diego Armando Maradona en el partido entre Argentina e Inglaterra por los cuartos de final de la Copa Mundial 1986. Disputados el 22 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. El propio Maradona declaró luego del partido que el tanto lo había marcado un poco con la cabeza y un poco con la mano de Dios, y a partir de allí la prensa mundial lo bautizaría con ese nombre. La lasaña que enfermó al Tottenham. Corría el mes de mayo del año 2006, cuando a solo un día de jugarse el encuentro decisivo del Tottenham para la clasificatoria de la UEFA Champions League, el equipo en cuestión sería alimentado a tempranas horas nocturnas con un banquete que en su platillo fuerte incluía la lasaña. Todo transcurría de forma normal. Los chicos cenarían para después irse a dormir, siendo ahí el momento exacto en el que un virus de procedencia anónima se incubaría en la mayoría de los jugadores titulares del equipo, mismos que a tempranas horas del día empezarían con malestares estomacales acompañados con vómitos y diarrea explosiva. La situación en sí ameritaba ser evaluada para posponer el partido, que se celebraría a unas escasas 7 horas, cosa que simplemente no se dio debido a la terquedad misteriosa de las autoridades encargadas del torneo, las cuales querían evitar a toda costa la postergación del partido, obligando literalmente al Tottenham a jugar con prácticamente todo el plantel titular enfermo contra el West Ham United. El marcador final del partido ya te lo estarás imaginando, y sí, fue una derrota contundente del Tottenham, la cual lo dejaría fuera del torneo. Días después, no conforme con el resultado, trataría de apelarlo con una repetición del partido, procedimiento que no llegaría a nada, pues simplemente no se le dio seguimiento, bautizando el suceso con el nombre de Lasaña Gate por la prensa local. ¿Te imaginas estar vomitando a escasos minutos de salir a jugar un partido de 120 minutos? ¿Lo resistirías? Escándalo de abuso sexual infantil en el fútbol. El tema del abuso infantil en el fútbol es muy poco tocado por los medios y hasta por los mismos jugadores a los cuales se les sometió al abuso. La razón de ello tal vez se deba al enorme tabú que gira alrededor de él, ya que al tratarse de un deporte ampliamente ligado al sexo masculino, hace que los jugadores estrella que tuvieron que pasar por eso guarden silencio, ya que no quieren ver en jaque su masculinidad o hombría al declarar que fueron abusados sexualmente.
Aún así, en los últimos años varios jugadores profesionales han levantado la voz para que esta problemática acabe. Aquí te cito algunos. 16 de noviembre de 2016, el exjugador del club, Andy Woodward, renuncia a su anonimato en una entrevista con The Guardian para revelar que fue abusado sexualmente cuando era niño por el exentrenador Barry Bennell. Es el primer jugador en discutir estos eventos públicamente. 23 de noviembre de 2016, el exfutbolista de Inglaterra y Tottenham, Paul Stewart, le dice al Mirror que fue abusado por un entrenador cuando era niño. Más tarde, el entrenador se nombra como Frank Roper, que tiene vínculos con el Club Deportivo Blackpool. 2 de diciembre de 2016, el exjugador del Chelsea, Gary Johnson, afirma que el club le pagó 50.000 libras esterlinas para que guardara silencio sobre las acusaciones contra el exjefe de cazatalentos Eddie Heath, que ahora está muerto. Eso por mencionar algunos, mismos que contribuyeron a que se hiciera justicia como el día 23 de mayo de 2019, en donde en el Tribunal de la Corona de Bournemouth, Bob Higgins, sería declarado culpable de 45 cargos de atentado al pudor contra adolescentes. La mayoría de sus víctimas eran aprendices en Southampton FC y Peterborough United. ¿Tú sabías algo al respecto? Huefalona versus Chelsea. Para empezar, te trataré de explicar un poco el qué significa el término huefalona. El término como tal hace connotación a las prácticas favoricistas hacia el Club Barcelona en el torneo de la UEFA. Tales prácticas son en su mayoría hechas por los propios árbitros, las cuales engloban penaltis, fueras de tiempo, faltas, tiros libres, entre otras penalidades para facilitar la victoria del Barcelona según las personas que dieron vida a ese sobrenombre. La prueba irrefutable que ellos dicen tener se encuentra en el partido en el que se jugaba la final de la Copa en el 2006, final que la disputaría el Club Barcelona contra el Chelsea, que según los expertos se trató de una burla al profesionalismo futbolístico debido a la pésima actuación del cuerpo arbitral, que a la larga facilitaría ampliamente al Barcelona para ganar la final y así poderse llevar el título. Situación que daría inicio a ese sobrenombre, el cual se volvería a usar en el 2017 en el enfrentamiento del Barcelona contra el Paris Saint-Germain. ¿Crees que sea verdad dicho apodo o solo se trata de simples coincidencias? La maldición de Ramsey. La maldición de Ramsey es una frase que puede aparecer cada vez que el excentrocampista del Arsenal anota. La gente ha notado un vínculo espeluznante entre Aaron Ramsey, quien se cambió a la Juventus en 2019 y firmó un préstamo para los campeones de la Premiership escocesa, los Rangers, en 2022. Y las muertes de celebridades. Se desató un frenesí en las redes sociales en 2018 cuando los fanáticos estaban convencidos de que la maldición del mediocampista galés había golpeado nuevamente cuando anotó contra el CSKA de Moscú. El entonces jugador de 28 años logró anotar un gol impresionante en la victoria del Arsenal y poco después, el jugador profesional de dardos Eric Bristow sufrió un infarto repentino. Los fanáticos se apresuraron a señalar con el dedo la maldición, alegando una extraña conexión entre las muertes de celebridades y su récord de puntuación. Escobar versus Estados Unidos. ¿Cuál sería tu reacción al saber que por un error que cometas en un partido de fútbol tengas que perder la vida? Piénsalo bien, porque eso mismo que te estoy comentando ya pasó. Se dio en el año 1994 en plena disputa de la Copa Mundial en Estados Unidos, más específicamente en el encuentro entre Estados Unidos versus Colombia,
siendo el favorito Colombia en llevarse el triunfo, pues según los expertos de la época, dicha selección estaba muy fuerte futbolísticamente hablando, ya que venía sumando triunfos importantes desde un año antes del Mundial, como por ejemplo la goliza tremenda dada a la Argentina, que los haría soñar con llevarse el Mundial que estaba a un año de celebrarse, sueño que simplemente no sucedió por el pésimo rendimiento futbolístico mostrado por la selección colombiana, misma que sería eliminada en la primera ronda del torneo por el anfitrión Estados Unidos gracias a un autogol colombiano hecho por el jugador con nombre Andrés Escobar. Tal suceso sería el que derramaría la gota del vaso en Colombia, algo que lo haría pagar con su propia vida, pues a solo 10 días de haber sido regresado a Colombia, sería asesinado en una discoteca por un compatriota suyo. El porqué es evidente, aunque el quien lo mandó a hacer nunca quedó claro. Algunos dicen que fue la mafia debido a que gracias a su error tuvieron que pagar jugosas apuestas, otros tantos dicen que fue un aficionado radical que tuvo la suerte de estar en el lugar indicado en el momento preciso, pero tal vez la verdad nunca se sepa. ¿O tú qué piensas? Los sorteos amañados de la UEFA. En el mundo del fútbol europeo se comenta que en el torneo UEFA Liga de Campeones hay algo que en Latinoamérica se le conoce como mano negra. Sí, hablo de una mafia que lo maneja todo en las sombras. Tal manejo se ve reflejado mayormente en los sorteos de grupos o partidos de quién contra quién. Sorteos que según las malas lenguas favorecen ampliamente a los equipos ingleses para que estos mismos no sean eliminados en las primeras fases del torneo, poniéndoles a modo rivales de poca monta en los primeros partidos. Un ejemplo de ello sería el hace poco celebrado sorteo de la UEFA en diciembre del 2021, sorteo en el cual al momento de elegir un rival al Manchester United le saldría por accidente el Atlético de Madrid. Y digo accidentalmente por el hecho de que los mismos presentadores quisieron remediar eso parchando la tarjeta en la parte donde decía United para que ahora dijese City, haciendo alusión a que el verdadero rival del Atlético era el Manchester City y no el United, actuando como si no hubiera pasado nada. Aún así, todo ya estaba grabado y el descaro era muy grande, evento que obligaría a la FIFA a intervenir y así reprogramar otro sorteo menos descarado una semana después para sustituir el original. Cristiano Ronaldo Jr. estuvo de acuerdo con un fanático que dijo: Manchester United es una mierda. No es así. Tal cual como dice el título, el hijo del bicho, hoy jugador juvenil del Manchester United, dijo en un directo en Twitter que sí a una pregunta que hizo un aficionado en el directo sin poner mucha atención. El problema fue la pregunta como tal, misma que menospreciaba al equipo en el cual su papá debutaría en las grandes ligas del fútbol internacional. Claro está que ese momento no se haría hacer esperar para hacerse viral, y más si lo sacas de contexto, pues a simple vista se logra ver que el Junior no ponía atención a las preguntas por estar jugando con un compañero. Situación que lo haría responder con un sí a todo, incluyendo esa pregunta. De igual forma recuerda, tú tienes la última palabra. ¿Crees que Cristiano Ronaldo Jr. haya respondido con dolo? Calciopoli. El Calciopoli fue el nombre dado a un escándalo deportivo de influencia arbitral, basada en interceptaciones telefónicas durante una investigación policíaca que ocurrió en el campeonato profesional italiano durante la temporada 2004-2005. Misma que encenderían las alarmas, para así dar cabida a ser investigada al final de la siguiente temporada. La investigación se dio y las sanciones afectaron directamente a la Juventus, el Milan, la Fiorentina, la Lazio y la Reina. Dichos equipos fueron acusados de conspirar para generar ventajas en los resultados de los partidos de la Liga Italiana mediante la designación de árbitros favorecedores en partidos clave del campeonato a cambio de influir en los resultados en beneficio de algún equipo.
Las investigaciones judiciales concluyeron que varias personas del ámbito futbolístico estaban enteradas del fraude deportivo y beneficiadas por él, tanto árbitros como directivos de clubes y de la propia FIC, o Federación Italiana de Fútbol, aunque los directivos más severamente sancionados trabajaron en la Juventus, como Luciano Moggi, director general, y Antonio Giroudo, administrador delegado. Tal situación orillaría al Juventus a descender a la segunda división en su liga por 2 años. El impactante video de Kurt Zouma, actual defensa del West Ham United. Antes que nada, observa el siguiente video. ¿Te pareció correcta la acción del futbolista hacia su mascota? La verdad, para mí eso no fue correcto. El video como tal sería publicado el 8 de febrero de este año por un amigo cercano del defensa del West Ham. Al parecer, el gato había roto un jarrón valioso de Kurt en su sala de estar. Por eso mismo procedería a castigarle de esa manera por su acción. Castigo que a simple vista parece abusivo y por el cual pagaría muy caro, pues debido a eso las marcas patrocinadoras que él poseía se alejarían de él. Balón diabólico Jabulani. El balón, que lleva por nombre Jabulani, fue desarrollado por Adidas a pedido de la FIFA, esto para ser utilizado en el Mundial Sudáfrica 2010. El desarrollo tuvo un tiempo de 5 años, dado a que lo que se quería lograr era un balón altamente tecnológico, versátil y ligero. Para ello se usaron materiales y técnicas de costuras internas contemporáneas, para así emular una esfera perfecta, creyendo que eso le daría una estabilidad en el aire sumamente alta. Cosa que en la práctica no sucedería, pues, según los propios jugadores que llegaron a usar el balón, se quejaban constantemente de lo errático que era al surcar los aires. El defecto como tal daría lugar a múltiples comentarios, como el del español Iker Casillas, el cual lo calificó de podrido, mientras que el principal portero de Italia, Gianluigi Buffon, lo calificó de impredecible. En su momento Adidas defendería a capa y espada su mayor creación hasta el momento, siendo hasta apenas un par de años que aceptaría su error, argumentando que el efecto trayectoria globo se debió al exceso de superficie lisa en el balón, que en pocas palabras generaba curvaturas pronunciadas en las trayectorias de tiro, las que a la vez ocasionaban goles accidentales o imposibles según el caso. Maradona 94. El Mundial de Estados Unidos de 1994 marcaría un quiebre en la carrera de Maradona, con un equipo que parecía ser el favorito por el nivel mostrado en los primeros partidos, hasta que, por azares del destino, la noticia del doping de Diego por efedrina se hizo presente, y una nueva suspensión marcaría el fin del conjunto en ese certamen, despidiendo a Maradona del albiceleste. La imagen del 10 saliendo de la cancha tras el partido ante Nigeria, acompañado por una asistente de la FIFA rumbo a los vestuarios, quedó como un triste recuerdo para los argentinos. Fue el mundial en el que Maradona patentó una de sus tantas frases: "Me cortaron las piernas". Howard Webb, el árbitro del Manchester United. Para ser árbitro se necesita ser imparcial. Esas son las palabras que se hacen escuchar en la Federación Mundial del Fútbol.
Esto para dar mayor confianza a los equipos que entran en disputa. Aún así, esto en algunas veces no se hace respetar del todo. Un caso claro de eso se ve reflejado en el exárbitro de la Liga Mayor inglesa, Howard Webb, árbitro que en su tiempo parecía tener una reputación intachable, tanto así que lo llevaría a pitar la final del Mundial 2010 en Sudáfrica como reconocimiento, encontrando ahí su retiro, pues él veía ahí la oportunidad de cerrar con broche de oro su carrera arbitral, pero como todo hombre o ser tenía que tener un punto débil, que en su caso era su amor encarnado en el Manchester United, equipo que tal vez inconscientemente favoreció, pues de 100 juegos que le llegó a pitar, 63 terminarían en victoria para el equipo de sus amores, 5 en derrota y los demás en empate. Una estadística que lo delataría, pues nunca se había visto algo igual en ningún otro árbitro retirado. Pero la gota que para muchos sería la que derramaría el vaso sería su actuación en la final de la Premier League en el 2009, que le daría la presea al United ante el Liverpool, quedando marcado de por vida como el árbitro United. Final de la Copa Mundial de Fútbol de 1966. La final de la Copa Mundial de la FIFA de 1966 fue un partido de fútbol jugado en el estadio de Wembley, Londres, el 30 de julio de 1966 para determinar el ganador de la Copa Mundial de la FIFA de 1966, la octava Copa Mundial de la FIFA. El partido fue disputado por Inglaterra y Alemania Occidental, con Inglaterra ganando 4-2 después de la prórroga para reclamar el trofeo. Fue la primera, y hasta la fecha única ocasión en que Inglaterra ha organizado o ganado la Copa del Mundo. Esta sigue siendo la única gran victoria de Inglaterra y la última final en un gran torneo internacional de fútbol en 55 años, hasta el 2021, cuando la nación alcanzó la final de la UEFA 2020 en el nuevo estadio de Wembley. La gran estafa en la Copa del Mundo Corea 2002. La historia en sí comienza poco después del arresto de varios altos dirigentes de la FIFA en el 2016 por el FIFA Gate, evento comentado al principio de este iceberg, siendo ahí en donde uno de esos altos dirigentes atestiguaría el cómo el equipo coreano le hizo para llegar a las semifinales del torneo 2002, testimonios que solo confirmarían las sospechas de muchos en su momento, pues todo se trataría de favoritismo arbitral hacia el coanfitrión, o sea, Corea, algo que hasta la propia selección española sabía, pues esta misma fue la más afectada de todo esto al haberle anulado 2 goles en los cuartos de final para así darle el pase a las semifinales a Corea, cosa que marcaría un antes y un después en los mundiales, pues el equipo relativamente novato se llevaría el tercer lugar en la competencia. Lástima que sería a base de prácticas desleales. Los Invencibles. En el fútbol inglés, Los Invencibles es un apodo utilizado para referirse al equipo del Preston North End de la temporada 1888-1889, dirigido por William Sudell, y al equipo del Arsenal de la temporada 2003-2004 dirigido por Arsene Wenger. Preston North End ganó el apodo después de completar una temporada completa de invicto en la competencia de Liga y Copa que en total sumarían 27 juegos, mientras que el Arsenal lo ganaría después de estar invicto en la Liga por 38 juegos, en una racha que se extendió a un récord de 49, con todo y liguilla. El apodo real del equipo de Preston era Viejos Invencibles, pero ambas versiones han estado en uso.
Irlanda versus Francia 2009. Irlanda versus Francia 2009 fue un encuentro de dos partidos celebrados el 14 y 18 de noviembre del 2009 como parte de la segunda ronda de clasificación de la UEFA para la Copa Mundial 2010. El primer partido se celebró en Irlanda y terminó con una victoria de Francia con un marcador de 1-0 con un gol de Nicolas Anelka. El partido de vuelta sería jugado en Francia en las afueras de París, terminando con un marcador de 1-0 a favor de Irlanda, yéndose a tiempos extra, siendo allí en el minuto 17 cuando el francés William Gallas terminaría anotando un gol, mismo que le daría a Francia el pase para la Copa del Mundo a expensas de Irlanda. Tiempo después, el capitán francés Thierry Henry admitiría ante el defensa irlandés Richard Dunne que el pase que le dio a Gallas para que metiera el gol había sido con la mano. El incidente daría lugar a llamadas de la Asociación de Fútbol de Irlanda al organizador rector mundial de la FIFA para que se anulara el resultado y se repitiera el juego, cosa que no sucedió debido al código disciplinario de la FIFA, mismo que en aquel entonces daba mayor libertad arbitral a casos como esos en el que la jugada o falta no era clara al ojo humano, pero que gracias a ello daría pauta al videoarbitraje, debido al debate y a la crítica de la prensa, misma que bautizaría el suceso como la mano de Dios 2 en la revista Time. Jugador brasileño drogado en pleno campo. Mucho se ha hablado acerca del infame partido entre Brasil y Argentina acontecido en el Mundial de Italia 1990, en donde miembros del equipo argentino le darían de beber agua con droga a un jugador brasileño, el famoso caso del bidón de Branco. Durante algún tiempo se especuló respecto al contenido de la bebida, pues se pensaba que contenía un estupefaciente de alto calibre. Eventualmente su contenido vino a ser confirmado por dos versiones, una dada por Diego Armando Maradona y la otra por el director técnico de la selección argentina, Carlos Bilardo. Los síntomas descritos por Claudio Ibrahim Vaz Leal Branco al tomar dicha agua iban desde mareos hasta somnolencia, náuseas e incluso dolores musculares. Todo esto, aunado a la declaración del siempre confiable Maradona, dio peso a la versión de que efectivamente esta agua tenía un sedante disuelto, más específicamente el Rohypnol, un fármaco hipnótico de la familia de las benzodiazepinas conocido como flunitrazepam. Los usos de este fármaco abarcan desde el tratamiento del insomnio hasta, raramente, como anestésico. Es conocido popularmente como una de las drogas utilizadas por los violadores. Tiempo más tarde, Branco señaló que además de lo antes mencionado respecto a su rendimiento, la bebida puso en riesgo su carrera, aludiendo primordialmente a los controles antidoping que suelen hacerse a futbolistas en competencia y fuera de ella. Cosa que para su suerte nunca sucedió. Guerra del fútbol. La guerra del fútbol, también conocida como la Guerra de las 100 horas, fue un breve conflicto militar librado entre El Salvador y Honduras en 1969. Lo curioso de todo esto fue que tal guerra coincidiría con un partido clasificatorio de la Copa Mundial 1970 entre estas dos naciones, factor que daría nombre a esa guerra por coincidir en hora y fecha con el partido. Acuerdo en la Eurocopa 2004 para dejar fuera a Italia.
Anteriormente ya hemos hablado de cómo a veces la FIFA o algún otro organismo futbolístico se ponen de acuerdo para favorecer a algún equipo en específico, pero nunca hemos hablado de cómo dos equipos se ponen de acuerdo para perjudicar a un tercero, siendo ese el caso que abarcaremos en este punto. El acuerdo como tal sería entre Suecia y Dinamarca, selecciones que por suerte o mera casualidad se enfrentarían en el último partido de la fase de grupos de la Eurocopa 2004, con la peculiaridad de tener un posible escenario a su favor, pues si los dos equipos terminasen el partido con un marcador de 2-2 en empate, tendrían el camino libre para entrar a octavos de final en la competencia y de esa forma dejar fuera a Italia, quien también estaba peleando un lugar en octavos, quedando a expensas de ese partido para poder pasar, ya que cualquier otro resultado en el marcador le daría el pase a la siguiente fase, algo que no sucedería pues casualmente el partido entre Suecia y Dinamarca terminaría en empate con 2 goles de cada equipo, algo que era poco probable y que aún así sucedió, cumpliendo en tiempo y forma los pronósticos de la prensa deportiva italiana que anticipadamente vaticinó tal complicidad, a tal punto de hostigar a los directores técnicos de Suecia y Dinamarca para que dijesen la verdad antes del partido, cosa que por obvias razones no sucedió, pues los propios directivos se daban golpes en el pecho literalmente para decir que esto se trataba de una competencia justa a la cual no había lugar para este tipo de cosas. Solo espero no le haya dolido el pecho, porque tal acción fue en vano. La superestrella ganadora de la Copa del Mundo que perdió su virginidad con una cabra. Su nombre era Manuel Francisco dos Santos, mayormente conocido como Garrincha, jugador que en su tiempo estaba casi al mismo nivel que Pelé y que, dicho sea de paso, formarían una muy buena mancuerna portando la camiseta verde-amarela. Su trayectoria profesional es indiscutible, pero con respecto a su vida personal dejaba mucho que desear, ya que se veía envuelto en múltiples polémicas debido al abuso del alcohol, vicio que según él adoptaría a muy temprana edad, más específicamente a los 12 años, edad en la que también perdería su virginidad, pero no con una persona, sino más bien con un animal, que en este caso sería una cabra. El cómo se dio esto fue gracias al emborrachamiento que en ese día se dio Garrincha, mismo que le daría el valor suficiente como para abusar sexualmente del animal, llegando hasta ahí la historia dada por Garrincha al no querer dar más detalles del asunto. En cierto modo la historia pareciera ser graciosa, pero si nos ponemos a analizarla nos daríamos cuenta que esta misma tiene tintes oscuros, pues en ella guarda usos y costumbres que se tenían en aquel tiempo, como por ejemplo tener sexo con animales, algo que hoy por hoy se le conoce como zoofilia. Mensajes encriptados del Barcelona para ayudar a los rebeldes de Siria. En el año 2012, se dijo que Lionel Messi, Andrés Iniesta y Pedro revelaron la mejor manera de traer armas a Siria de forma encriptada durante un encuentro del Clásico contra el Real Madrid. En las escandalosas imágenes del canal Atonia, se dice que el centrocampista Andrés Iniesta retrata la primera parte de la ruta cuando se cargan las armas desde el Líbano, pasa el pase a Messi, que regatea a varias de las estrellas del Real Madrid, antes de preparar un gol para Pedro. Todo esto es podido ver en un elaborado video hecho por el gobierno sirio en aquel entonces, en donde se compagina la supuesta jugada mensajera con un mapa de la zona en disputa, siendo de esa forma la única manera de entender el mensaje que supuestamente muestra rutas seguras para contrabandear armas. ¿Te esperabas esto del Barça? Porque yo no. El atentado a Salvador Cabañas. Ya van más de 10 años
del terrible incidente en donde el goleador estrella del Club América, Salvador Cabañas, se vería envuelto en un atentado que pondría en juego su vida, pues como todos sabemos, Salvador Cabañas sería recibidor de un disparo en su cabeza, disparo que pondría final a su carrera profesional. Las versiones del porqué de ello son variadas. Algunos dicen que fue por el hecho de haberse metido con la mujer de un muy peligroso narcotraficante apodado la Barbie. Otros, por otro lado, comentan que se debió a una riña que tuvo Cabañas en el bar donde fue baleado. Tal riña sería provocada por una simple discusión futbolera entre Salvador y otro narcotraficante con el alias el JJ, versión que hasta el mismo Cabañas confirma, pero que a la vez suena muy tonta. De igual forma, comenta, tal vez tú tengas otra opinión. Pulsera Bogotá. El incidente de la pulsera de Bogotá tuvo lugar en mayo de 1970 cuando Bobby Moore, el capitán de la selección inglesa, fue detenido en Colombia durante 4 días tras ser acusado de robar una pulsera de una joyería ubicada en el hotel de Bogotá en el que se encontraba el equipo. El arresto tuvo lugar en la preparación para la final de la Copa del Mundo, donde Inglaterra debía defender la copa que había ganado en 1966. Provocó una reacción generalizada en el Reino Unido, incluida una intervención diplomática a instancias del primer ministro británico Harold Wilson, y de todo el mundo en general. El 28 de mayo de 1970, Moore fue liberado condicionalmente y voló para unirse a sus compañeros de equipo en México, donde jugó en todos los partidos de la Copa del Mundo a disputarse. Las autoridades colombianas llegaron a la conclusión de que Moore era inocente de cualquier delito, pero el caso no se cerró formalmente hasta 1972. Neymar Jr. es un jugador de papel. El apodo como tal se lo empezaría a ganar poco después del Mundial Brasil 2014, debido a una falta cometida por el colombiano Camilo Zúñiga en los cuartos de final, siendo ahí el momento exacto en el cual se le calificó de exagerado ante cualquier toque leve que tuviese en la cancha, cosa que parecía chistosa, pero que con el pasar del tiempo se agravaría, pues las posibles faltas teatreras comenzaron a ser lesiones reales fuertes ante cualquier situación, acumulando así todo un catálogo de fracturas, desgarres y ligamentos rotos que el cuerpo pudiese tener, siendo el Paris Saint-Germain el equipo que ha pagado los platos rotos al pagarle un sueldo considerablemente alto aunque no juegue, por haberse lesionado, como por ejemplo en la temporada 2019 por algunas fracturas en sus metatarsos, en la del 2020 por las lesiones a sus 2 tobillos y en la del 2021 por ligamentos rotos, escenario que lo ha llevado a querer jugar en la MLS en un futuro y así por fin retirarse del fútbol. La maldición de la portada FIFA. A veces se ha dicho que aparecer en la portada de la popular serie de videojuegos FIFA representa una maldición, esto debido a que los jugadores que salen ahí sufren lesiones, bajo rendimiento u otras controversias en el año siguiente a su aparición en la portada. Los jugadores que supuestamente fueron maldecidos son los siguientes: Wayne Rooney, FIFA 2006, se fracturó un metatarsiano y tuvo un bajo rendimiento en la Copa Mundial de la FIFA 2006, que culminó con una tarjeta roja en la derrota en los cuartos de final ante Portugal. Theo Walcott, FIFA 2010, no fue seleccionado para el equipo de Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2010. Kaká, FIFA 2011, se lesionó y solo jugó 11 partidos en la Liga 2010-2011. Jack Wilshere, FIFA 2012, lesionado toda la temporada y no jugó ni un solo minuto. FIFA 2019,
Originalmente, la estrella de la portada era Cristiano Ronaldo, quien luego fue acusado de violación, lo que provocó que lo dejaran fuera de ella. Para ser reemplazado por Neymar, Kevin De Bruyne y Paulo Dybala, todos tuvieron temporadas bastante malas. Eden Hazard, FIFA 2020, estuvo lesionado la mayor parte de la temporada después de un traspaso de 100 millones de euros al Real Madrid, calificándola como la peor temporada de su carrera. Kylian Mbappé, FIFA 2021, anotó 0 goles en el Campeonato de Europa de la UEFA y falló un penalti crucial contra Suiza durante una tanda de penales en el Campeonato de la UEFA 2020, eliminando a Francia en los octavos de final. Después de todos estos casos, ¿crees que la maldición pueda ser real? Argentina versus Perú 1978. Argentina versus Perú 1978 fue un partido de fútbol disputado el 21 de junio en el Estadio Gigante de Arroyito en Rosario, Argentina, en el marco de la segunda fase de grupos de la Copa Mundial acontecida en dicho país sudamericano entre el 1 de junio y 25 de junio. El seleccionado local tenía que ganar por una diferencia de al menos 4 goles para superar a Brasil dentro del grupo B y así acceder a la final, ya que estaban empatados en puntaje. El conjunto peruano ya estaba fuera de competición a no haber cosechado ningún punto. El partido terminó 6-0 a favor de Argentina con 2 goles de Mario Kempes, 2 de Leopoldo Luque, 1 de Alberto Tarantini y 1 de René Husmann. En la final, Argentina se coronó campeón del mundo por primera vez en su historia tras ganarle 3-1 a Países Bajos. Se ha sospechado que pudo existir algún arreglo o entendimiento para brindarle alguna ventaja al conjunto local. La prensa internacional no habló de un posible arreglo ni se especulaba nada al respecto durante la celebración de la Copa Mundial en 1978. Las versiones de que haya existido algún arreglo aparecieron con el pasar de los años. La Copa Mundial se desarrolló mientras Argentina era gobernada por uno de los regímenes más sanguinarios de toda la historia de Latinoamérica y se ha acusado a la dictadura de Jorge Rafael Videla de usar el evento con fines de apaciguar a la población ante la masiva violación de derechos humanos. Diferentes periodistas, jugadores de varios seleccionados e incluso políticos han dado versiones sobre si existió o no un arreglo para beneficiar a la selección argentina, no existiendo un consenso amplio sobre si el partido fue arreglado. Se destaca la denuncia del ministro de Hacienda argentino de esa época, Juan Alemán, quien dijo que una bomba detonó cuando Argentina marcó el 4º gol necesario para clasificar. Los jugadores del seleccionado peruano han dado versiones diferentes de lo sucedido, mientras que algunos alegaron que sucedieron cosas irregulares antes y durante el encuentro, como la visita del dictador argentino Jorge Rafael Videla al vestuario peruano. Otros desmienten cualquier tipo de arreglo, adjudicando la goleada al pobre nivel del seleccionado de Perú. La FIFA dispuso que el partido Brasil-Polonia se jugase antes que Argentina-Perú, esgrimiendo temas televisivos y de ventas de entradas. Los horarios de los partidos se habían acordado mucho antes del inicio de la Copa Mundial. Medida fue objetada por el equipo brasileño cuando se llevó a jugar ambos partidos de forma no simultánea, puesto que de esa forma el conjunto albiceleste podía saber con anterioridad la cantidad de goles que tenía que marcar. La FIFA generalmente realizaba los partidos de un mismo grupo en días u horarios diferentes. En esa época no era usual que los partidos de un mismo grupo se jugasen en simultáneo. Recién a partir de la Copa Mundial de 1982, los partidos definitorios de grupo se jugarían en simultáneo, luego de la sospecha de un pacto de no agresión ante el partido entre Alemania Federal y Austria. La FIFA tomaría medidas para que este tipo de partidos se jugasen en simultáneo. En el 2012 se rumoreó que la FIFA podía investigar el asunto y si encontraba pruebas de que existió un arreglo, podía anular el título a Argentina, pero no hubo mayores tentativas por parte de la FIFA al respecto.
Batalla de Berna. La Batalla de Berna es el nombre con el que se conoce el partido disputado entre las selecciones de Hungría y Brasil en los cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol de 1954. El partido fue disputado el 27 de junio de 1954 en el Waldorfstadion en Berna, la capital de Suiza. El partido pasó a la historia como uno de los encuentros más infames de la historia del torneo, debido a las agresivas tácticas utilizadas, el juego violento demostrado y la mala conducta de los jugadores, tanto del legendario equipo de oro húngaro como de los subcampeones de la Copa Mundial de Fútbol de 1950, que hasta ese momento eran los equipos más brillantes del torneo. El término de batalla fue adoptado por la prensa británica, según el enviado especial de The Times, el cual citaría las siguientes palabras: "Nunca he visto en mi vida golpes tan crueles". Durante el partido, el árbitro inglés Arthur Ellis expulsó a 3 jugadores por involucrarse en una pelea dentro de la cancha. Tras el fin del partido, en que los europeos se clasificaron para la siguiente ronda, Ferenc Puskás, jugador ausente en el juego por una lesión, habría lanzado una botella contra Pineiro, causándole un corte de 3 pulgadas, lo que provocó la ira de los jugadores brasileños, que invadieron los vestuarios del equipo húngaro donde se enfrentaron a golpes, patadas y botellazos. Al menos un jugador húngaro quedó inconsciente y el entrenador Gustav Sebas recibió 4 puntos tras ser herido con una botella rota. Bela Guttmann y la maldición del Benfica. Bela Guttmann fue en su momento el mejor director técnico del mundo. Su carrera lo dice todo, pues en ella llegó a dirigir equipos como el Porto, el Milán y el Benfica. En este punto, tú dirás que esos equipos ¿qué? Si son equipos de medio pelo. ¿Por qué lo consideras el mejor del mundo sin haber dirigido a los titanes de Europa, el Real Madrid y el Barcelona? La respuesta es fácil, y es que a palabras del propio Guttmann, a él le gustaba ver a esos equipuchos bajo sus pies. Por eso nunca los dirigió, algo que en cierta forma cumplió, pues les llegó a arrebatar varios títulos europeos. Aún así, a pesar de todos los títulos y récords que llegó a romper, su legado trascendería hacia otra dirección, pues en la que sería su última dirigencia técnica en el equipo del Benfica, lanzaría en él una posible maldición después de hacerlo bicampeón de Europa, debido a un despido abrupto por parte del Benfica al enterarse que Guttmann estaba solicitando un aumento de sueldo, acción que al director técnico le haría enfurecer demasiado, llegando a citar las siguientes palabras poco antes de irse del equipo: "Sin mí, el Benfica no ganará un título europeo en 100 años". Desde ahí han pasado casi 6 décadas desde la polémica frase y el Benfica ha perdido 8 finales europeas. ¿Eso te dice algo? ¿O crees que se trate de una mera coincidencia? John Eystein, el director técnico que mueve la cancha. John Eystein fue un jugador y entrenador de fútbol escocés, personaje que sería el responsable de llevar al Celtic a ganar 9 campeonatos seguidos en la liga escocesa en el periodo de 1966 a 1974, hazaña que lo llevaría a dirigir a Escocia en 1978, siendo ese su último equipo a dirigir, ya que ahí encontraría su muerte el día 10 de septiembre de 1985, al final de un encuentro clasificatorio de Escocia contra Gales. El incidente pasaría poco después de que su selección cobrase un penalti de último minuto que lo ayudaría a empatar el juego. El penalti se dio y con él el empate, para así terminar el partido aún dentro de la clasificatoria, siendo ese el motivo que llevaría a John a quererse levantar eufórico por el resultado, decisión que se vería interrumpida debido a un desplome de John en plena cancha, desplome generado por un edema pulmonar que le daría muerte
en ese sitio, pues a pesar de que el cuerpo médico entró a quererlo resucitar, este simplemente no pudo, ya que el cuerpo de Einstein no respondió, murió lentamente ante la vista de todos. El rayo que aniquiló a todo un equipo de fútbol en el Congo. El hecho se dio el día 28 de octubre de 1998, mientras se jugaba un partido regular de la Liga Profesional de Fútbol del Congo. Dicho partido transcurría de forma normal, hasta que de repente un rayo caería del cielo sin previo aviso, llevándose consigo la vida de todo el equipo local, o sea, 11 personas de unos 20 a 32 años de edad de forma instantánea. Lo más interesante de todo esto es que el equipo contrario salió ileso de la situación ante la mirada de todos. Lamentablemente el suceso no pudo ser confirmado por un equipo independiente a la prensa congoleña, esto a que, en la región se vivía una guerra que impedía la entrada de investigadores extranjeros, existiendo hasta la fecha la versión de los investigadores locales, mismos que atribuyeron la caída del rayo a la brujería, solo por el hecho de que ningún jugador del equipo contrario haya salido herido. Por tu parte, ¿crees que esto haya sucedido de esa manera, teniendo en cuenta que en esa parte del mundo se acostumbra a realizar brujería ante cualquier situación? ¿O por el contrario, crees que se haya tratado de un evento natural? Piénsalo. La brujería queda prohibida en los partidos de fútbol en África después de extrañas coincidencias que asustan a jugadores y árbitros. Los líderes del fútbol africano se han visto obligados a prohibir la brujería, por temor a que los jugadores lo utilicen para obtener una ventaja injusta en los partidos. La acción como tal parece bien mesurada, dado a que en los últimos años se ha logrado captar en cámara fenómenos algo peculiares durante los partidos de esa liga futbolística que parecieran estar ligados a pequeños rituales elaborados por los mismos futbolistas antes, entre y después de cada partido, teniendo todos algo en común, lo cual es el enterrar algo a un lado del travesaño después de un pequeño rezo. Dichos rituales parecieran funcionar bien, pues al minuto de haberse realizado anotan gol o simplemente no lo pueden anotar, según sea el caso, ya que al parecer funciona para las dos cosas. ¿Quién diría que verdaderamente estas cosas surtieran efecto? Tragedia del Estadio Nacional del Perú. La tragedia del Estadio Nacional del Perú fue un suceso ocurrido el 24 de mayo de 1964 en el Estadio Nacional de Lima, Perú, que provocó la muerte de 328 personas, siendo considerada como la mayor tragedia sucedida en un estadio de fútbol en la historia. Todo sucedería el día 24 de mayo de 1964 en el encuentro entre Perú y Argentina en la final clasificatoria para las Olimpiadas de Tokio. Aquel día se jugó en un estadio nacional repleto, con una asistencia oficial de 47.197 espectadores. La selección de Argentina ganaba 1-0, hasta que, a 6 minutos para finalizar el partido, el peruano Víctor alias El Kilo correría hasta con el defensa argentino Horacio Morales, disputando así el balón y en discutida jugada Perú marcaría el empate a 1. Sin embargo, el árbitro uruguayo, Ángel Eduardo Pasos Bianchi, anuló el gol del empate. La decisión provocó un estallido de rabia y varios aficionados saltaron al campo para agredir al árbitro. Los policías soltaron a los perros, que se abalanzaron sobre los seguidores locales. Esta imagen provocó un ataque de ira colectiva y las aficiones de ambas nacionalidades empezaron una pelea a palos y navajazos. La policía peruana
desbordada por la batalla campal que se había formado en las tribunas, intentó sin éxito detener los disturbios y empeoró la situación arrojando gases lacrimógenos, lo que provocó la estampida de cientos de aficionados tratando de huir. Las puertas de la tribuna norte del estadio estaban cerradas, imposibilitando la salida de la gente. Se supo después que las puertas habían sido cerradas por la policía, en su intento de que los espectadores se calmaran y regresaran a sus asientos. Esta tragedia se saldó oficialmente un total de 328 muertos, entre los que se contaron muchos niños y ancianos. El árbitro dejó Lima en la madrugada del 25 de mayo, a la 1:45 am. El gol estuvo mal anulado. Incluso él ya estaba corriendo a la media cancha para marcarlo. Pero un jugador de la Argentina le reclamaría de forma desesperada haciendo que Pasos diera marcha atrás y con él, el gol, siendo entonces cuando el aficionado Víctor Melacio Vázquez, el negro bomba, encontraría un agujero entre la malla de protección para saltar a la cancha. Pero no avanzaría mucho antes de que la policía lo contuviera. Vázquez fue apresado 2 días después. Por otro lado, Edilberto Cuenca sería el segundo hincha en entrar a la cancha, mismo que sería golpeado y mordido por los perros, cosa que desataría la avalancha de personas antes mencionada. Finalmente, el encuentro se suspendió, dándole la victoria a Argentina con un 1-0. Pero el campeonato preolímpico terminó suspendiéndose. Al momento de esta suspensión, Argentina se encontraba en el primer puesto de la tabla de posiciones. Al suspenderse el torneo, se canceló otorgarle el título de campeona a Argentina y por ende, el cupo clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Tokio. Si te gusta el terror y el misterio, recuerda, en Archivo Azul lo encontrarás. Hasta la próxima. Bye.